Buenos días. La Asociación Psicoanalítica Argentina, la Comisión de Cultura, los invitan a la reinvención de la fantasía. Comienza la doctora Alicia Kilner, coordinadora de la Comisión de Cultura. Hola a todos. Vamos a empezar a decir que el cine nace junto con el psicoanálisis. Su contemporaneidad no parece solo resultado del azar. Ambos, cine y psicoanálisis, crean un artificio para el despliegue posible, aunque por otros medios, de la cuestión fantasmática. El año pasado en Marienbad, no sé si quieres pasar, Guille, el video, sí. Nos relata, lo pasamos un poco para entrar en el clima sin. Nos relata en su ambigüedad y en su modalidad indiscernible una historia que cada espectador puede leer a su modo. Se trata de una fiesta interminable en un hotel lujoso, en un palacio barroco, y es la ocasión de un encuentro entre un hombre que relata a una mujer un supuesto affair que habría ocurrido entre ellos el año pasado. En ese momento se hicieron promesas, según él dice, que ahora ella no recuerda. Él insiste, ella no sabe, pero él no le es indiferente. Todo transcurre en un clima onírico donde el palacio parece ser protagonista. Matrix, la otra película que vamos a tomar, en cambio, muy posterior, de 1999, es una distopía futurista en la que una inteligencia artificial requiere para su funcionamiento de energía humana. Los sujetos, casi toda la población, tomados por la Matrix, duermen en un sopor casi fetal y la máquina les ofrece a cambio una realidad virtual, una vida irreal. Algunos se rebelan contra el sistema y deciden despertar del sueño, pero el mundo real al que escapan no es más que un desierto. Welcome to the desert of the real, dice el personaje de Morpheus. Trataremos de poner en juego la dimensión que se plantea en esos dos modos de montaje, cine y psicoanálisis. ¿Qué nos enseñan estos films? Ambos de clara inspiración literaria. El de Matrix es basado en una novela de Philip Dick y el origen literario del guión de la película de hace un año en Marienbad. Bueno, el guión es de Rob Guillet, pero en apariencia, como siempre detrás de todo hay un argentino, Rob Guillet había leído a Bioy Casares en La invención de Morel. ¿Qué nos enseñan estos films sobre cómo y por qué la fantasía no se contrapone a eso que llamamos realidad? Y podemos decir que el arte precede al psicoanálisis, pero no como todos creerían en términos cronológicos, sino que su dispositivo, el del arte, bucea y muchas veces encuentra antes que el psicoanálisis lo que el alma humana desconoce de sí. El poeta, el creador, el director de cine hace lo que haría Freud con los sueños. Él dice, no hay nada insignificante. Los detalles que el pensamiento positivista descarta, para Freud, para el psicoanálisis, son el lugar donde se cifra una historia. Para cruzar el aqueronte que Freud menciona en el epígrafe de la Traumdeutung, Freud emprende la nueva ciencia por ese espacio entre ciencia y creencia, que es un fondo legendario que no está vacío. Es el terreno del inconsciente estético, dirá Rancière, que une el pensamiento de lo que piensa y de lo que no piensa. Es necesario atravesar las profundidades de la explicación de los signos mudos y de la transcripción de las palabras sordas. Ese campo literario que implica la elaboración de una cura
Es posible porque existe ya todo ese territorio de pensamiento y de escritura entre la ciencia y la superstición. Bueno, acá vamos a darle la palabra a nuestro invitado, que es Sebastián Cardemil-Muchnik. Pero ahora vamos a hacer una pequeña presentación. Bueno, nosotros trabajamos muchísimo estos temas en nuestra comisión y elaboramos estas preguntas que damos a conocer. ¿Qué es la realidad para un psicoanalista? ¿Qué función tiene la fantasía en la constitución, en la constitución subjetiva? ¿En qué consiste el trabajo sobre la gramática de la fantasía y su articulación con el deseo? ¿Qué lugar le damos a los sueños? La operación gramatical que Freud hace en Pegan a un niño en el muy fecundo 1919, ¿aún la sostenemos? Y antes, cuando descubre el mecanismo paranoico en Scheber y aún previamente en el manuscrito H, si dejamos de lado la negación como otro caso de demostración gramatical, ¿conservan el valor original? Los invitamos nuevamente, la coordinadora, la doctora Alicia Kilner, la doctora Sara Arbisser, doctora Amalia Sochi, licenciada María Isabel Pasos, licenciada Ethel Novakoski, licenciado Adrián Auspach, licenciada Alejandra Elazir, Norma Cavalieri, quien les habla. Las coordenadas que nos guían en nuestro trabajo juntos es poder armar, en el sentido de las preguntas mencionadas, la posibilidad de articular lo que nos transmite el cine. Y para ello tomamos dos películas que nos permiten interrogarnos sobre el estatuto que tiene para el psicoanálisis lo fantasmático y cómo se opera con él en la cura. Las películas, como Alicia mencionó, son El año pasado en Marienbad, de 1961, dirigido por Alain Resnais, Matrix, de 1999, guión y dirección de Lili y Lana Wachowski. Para esto contamos con la muy interesante presencia del cineasta Sebastián Cardemil-Muchnik, profesor de cine y literatura, cineasta, escritor de ficciones. Y luego nuestra querida colega y amiga doctora Amalia Sochi, médica psicoanalista, miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, full member de FEPAL y de IPA, exdirectora del Instituto de Psicoanálisis, profesora de instituto, autora de trabajos presentados y publicados en congresos locales e internacionales, integrante de la Comisión de Cultura de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Adelante, Sebastián. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar agradecerles la invitación. La verdad es que está bueno estar acá, nunca había estado, así que gracias. Y bueno, voy a decir un par de cosas que tienen que ver con mi lugar, ¿no? Yo hablo desde el cine, desde la literatura, no hablo del psicoanálisis, pero bueno, tal vez les pueda resultar un aporte interesante. El crítico norteamericano Leslie Fiedler, crítico literario norteamericano, un libro que se llama Love and Death in American Novel, o sea, Amor y Muerte en la novela americana, dice que el género fantástico nace entre la crisis de la religión y el comienzo del psicoanálisis, ¿sí? Él pone ese periodo, que es básicamente el siglo XIX, como el periodo en el cual se desarrolla el género fantástico, ¿sí? Entonces vamos a ver que los dos films sobre los cuales nosotros estamos trabajando tienen su génesis de alguna forma en cuanto a géneros literarios y posteriormente cinematográficos en esa época. Va a ser el siglo XIX en donde van a nacer el género fantástico, la ciencia ficción y el policial. Tres géneros que van a estar articulados en ambas películas. Sobre todo también en la novela Bioy Casares, La invención de Morel. Lo interesante es ver cómo, digamos, si seguimos un poco cronológicamente el nacimiento de estos géneros, vamos a ver que 1818, Mary Shelley, a través de Frankenstein, estaría dando lugar a la invención de la ciencia ficción, sobre todo porque propone el personaje del científico como protagonista de una novela. Posteriormente, en 1841,
Edgar Allan Poe estaría dando origen a través de Los crímenes de la calle Morgue al género policial, a través de la invención del personaje del detective, y en Alemania, a través sobre todo de lo que va a surgir durante el romanticismo alemán, Hoffmann estaría dando lugar al cuento fantástico moderno a través sobre todo del hombre de la arena, que conocen seguramente ustedes bien por el análisis que hizo Freud. Estos tres relatos, que van a ser fundacionales de los géneros, en tanto después podemos entender una etapa de la modernidad del género, vamos a ver que tienen ciertas cuestiones en común, por un lado, y por otro lado, desde ya, el género fantástico, que desde ya va a estar influyendo mucho a Marienbad y a Matrix, fíjense simplemente que el género fantástico va a dar lugar al fantasma y va a dar lugar, por supuesto, a la fantasía, es decir, la palabra en común, la raíz que tienen en común las tres palabras, va a tener mucho que decirnos sobre eso que tiene que ver con lo que va a depararnos después el género a través del siglo XIX y, por supuesto, el siglo XX. Fíjense ustedes que en ambos géneros, sobre todo fantástico y ciencia ficción, vamos a asistir a una construcción que tiene que ver con ficciones en las cuales se propone un otro mundo, ¿sí? El mundo de la invención de Morel, el mundo de Marienbad y en este caso también el mundo de Matrix. Las ficciones cuentan la historia de un mundo que conocemos y al cual nos es familiar, al cual se le va a imponer un otro mundo, un alter mundis, ¿sí? Se llama muchas veces en el término de lo que es la crítica literaria para hacer mención de este otro mundo. O sea, el personaje descubre que hay un otro mundo además del mundo en el cual vive. Esto va a ser muy común en la ciencia ficción y en el fantástico. Vemos que hay un personaje que vive según unas reglas que seguramente nos resultan familiares y la ficción le va a proponer un otro mundo, una alternativa a ese mundo que conoce, quizá con otras leyes, quizá con otras formas de funcionar, pero es un otro mundo. Y fíjense que la diferencia básica entre la ciencia ficción y el fantástico va a estar dada en que la forma que va a tener el personaje de acceder hacia otro mundo va a ser o mediante la tecnología, hija directa del siglo de las luces y de la razón, y ahí tenemos la ciencia ficción, hay una máquina que va a permitir que el personaje acceda a ese otro mundo, o va a poder acceder a ese otro mundo mediante un sortilegio que puede ser mágico, y ahí estamos en el fantástico, es decir, no hay una máquina, no aparece la razón, aparece la fuerza y el impulso que va a tener sobre todo eso que después va a estar muy vinculado al romanticismo y por supuesto después al psicoanálisis, que es esa fuerza más onírica, más irracional, más propia del sueño y de lo onírico. Pero ahí ya tenemos las bases de lo que en el siglo XX se va a desarrollar, tanto en el cine como en la literatura, la tradición de los géneros. Marienbad, que como sabemos está inspirada no solamente en la invención de Morel, yo me animo a decir que Alain Gros-Grillet no solamente leyó la novela, leyó el prólogo de Borges, que es fundamental. Ahora voy a leer un fragmentito para que vean que la película sin dudas bebe no solamente de la novela, sino del prólogo de Borges, que es un clásico de los prólogos, en el cual Borges sienta un poco las bases no solamente de la novela, sino de que posiblemente sea el género. Este género que él va a darle una vuelta de tuerca más y que después vamos a ver que durante el siglo XX se va a desarrollar, y es que no solamente el género fantástico y el género de ciencia ficción van a proponer esta fantasía, es decir, el ser el protagonista de la ficción accede a otro mundo, sino que Borges va a proponer la multiplicidad de esos mundos, que es lo que vamos a ver después en el cine de ciencia ficción de fin de siglo. Por ejemplo, en Inception, de Christopher Nolan, que ya es la multiplicidad de esas fantasías, es decir, no hay un personaje que accede en otro mundo, hay una multiplicidad de mundos. Por eso digo, si quieren ustedes, hagan las interpretaciones posibles desde el punto de vista de cómo eso empieza a funcionar desde el momento en que ya no hay una dualidad, sino que hay una infinidad de posibilidades, ya se accede a una infinidad de mundos posibles, ¿sí? Insisto, lo hace Borges primero, al menos hasta donde yo sé, de todo, porque ya vemos que en el Jardín del Zoológico se bifurcan, en el Trono de Orbis Tertius, en muchos de sus cuentos ya no plantea solamente un otro mundo, sino muchos mundos posibles. Bioy también va a jugar un poco en esa dirección con algunos de sus cuentos, pienso en La Trama Celeste, por ejemplo, y después vamos a ver que el cine va a tomar mucho esto. ¿Qué va a pasar con nuestras películas? Desde ya hay una influencia grande de la invención de Morel en Marienbad, pero fíjense lo siguiente, en Marienbad se instala, si ustedes ven las catalogaciones que hacen los críticos, una especie de drama psicológico. Puede ser, es una posibilidad, pero desde ya yo la pongo como un film fantástico, un film que de alguna forma nos tira claves que nos revela. ¿Qué pasaría si al final de el año pasado en Marienbad apareciera un personaje y nos explicara esa trama policial? Hay un asesinato en Marienbad, si mal no recuerdo. Entonces, fíjense que si apareciera un policía, un detective al final y nos explicara la película, estaríamos siguiendo el procedimiento de Bioy Casares,
que es crear un misterio que hacen la invención de Morel para luego explicarlo mediante la ciencia ficción y el policial, esta famosa explicación final que va a dar el detective en cualquier relato policial. Es decir, estamos ante un misterio que no entendemos bien de qué la va, pero finalmente hay una explicación racional, o sea, ante el caos de la imaginación y de lo fantástico, fantasma, fantasía, aparece la razón, y la razón explica. La ciencia ficción explica, el científico explica mediante este artilugio de la estructura del policial, que es que al final aparece el detective y mediante la razón nos ilumina aquello que al principio era caótico y desordenado. Esto es lo que van a tomar en la adaptación del año pasado de Marienbad, pero van a quitar esa explicación final. Y ese escamoteo de esa información es lo que nos pierde, en todo caso, y dicen, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se arma este rompecabezas? Bueno, háganse cargo, nos van a decir director y guionista. Alain René ya venía trabajando con eso, ya venía haciendo eso en Hiroshima Mon Amour, ya lo había hecho en Toda la memoria del mundo, que es un cortometraje que va a hablar de la memoria, y estamos ahí también en este terreno, que es esta manipulación del recuerdo y la memoria. Los franceses tienen larga tradición con Proust con respecto a eso. Podemos también incorporar todo lo que Freud habló sobre la memoria y desde ya que estamos en Borges, hablar de Borges y de la memoria, esa memoria infinita que Borges postula, por ejemplo, en Funes el Memorioso. Es decir, son esos tipos de usos de la memoria que va a ser la literatura, de la mano en este caso de Raoul Grillet, incluso de ese costado literario de Freud y desde ya de Borges. Es decir, maneras de entender esto que es la memoria que va a ser un elemento muy presente, va a estar en Hiroshima Mon Amour, en Marienbad y por supuesto en Matrix. La manipulación de la mente, es decir, la manipulación, entre otras cosas, de los recuerdos. Y eso va a tener en común, fíjense ustedes, las dos películas. Y ahí es cuando entramos en esto que en Marienbad nos va a sorprender, que es que la falta de interpretación racional, es decir, nos escamotean esa posibilidad que está muy dada en los géneros tan unidos al siglo de las luces y a la ilustración, que es que nos expliquen racionalmente una película o una ficción. Ahí es cuando decimos, entiendo, me quedo tranquilo. El detective nos explicó el caso. Si no aparece ese personaje, estamos en el terreno de la fantasía, donde no hay explicación racional, y por lo tanto ahí es cuando decimos, por favor, explíquenme, porque si no tengo que interpretar y cada uno va a hacer una interpretación distinta. Y eso es el riesgo que muchas veces tienen las películas que de alguna forma no tienen esa explicación final, que es que el público a veces queda desorientado y no sabe bien de qué la va. ¿Qué va a pasar en Matrix? Aparece la ciencia ficción. Como decía Alicia, efectivamente hay un punto en común con ciertas ficciones de Philip Dick, si bien no es una adaptación literal, pero vuelve a aparecer ese punto. La tecnología y la ciencia ficción explican lo que en principio parece algo propio del fantástico. Y desde ya este elemento también muy propio de Matrix, que es el juego con los recuerdos y con la memoria. Es decir, construir una persona desde cero, diciéndole todo lo que vos sabías antes es mentira, todo lo que te vamos a contar nosotros es verdad. Es decir, se trastoca un poco ese paso del personaje. Ambas películas se instalan en eso, que va a ser un tema muy propio y muy caro a la ciencia ficción y sobre todo a Philip Dick, que desde ya se supone y se dice que había leído a Borges, ¿sí? Esto que tiene que ver con vamos a manipular tus recuerdos, vamos a manipular quién sos, es decir, vamos a transformar tu identidad. Y ahí es cuando creo que se instala esto que tiene que ver con que muchas veces esta fantasía o esto que entendemos por fantasía se une a la idea de fantasma, se une a la idea del fantástico, teniendo en cuenta que el origen de estas tres palabras es griego y tiene que ver con esa idea de lo que se manifiesta y que de alguna forma se sospecha que puede no ser real. ¿Sí? Todo lo que empieza con esa raíz fantast tiene que ver con el fantos griego y que tiene que ver con esas cosas que vemos y que decimos, ¿es verdad o no? Entonces ahí aparece, fíjense las dos excepciones. Cuando no tenemos la explicación a esa aparición, entramos en el terreno fantástico. Cuando ese fenómeno es explicado mediante la ciencia o mediante la razón, estamos en el terreno de la ciencia ficción. Son esas dos formas que va a tener el siglo XX básicamente trabajar los géneros. Mediante la no explicación, estamos en el terreno de la fantasía, el terreno de la ciencia, del género fantástico, y la explicación racional, que va a ordenar ese caos y nos va a poner en el terreno de la ciencia ficción. Entonces, sobre esos dos polos, sobre esos dos ejes, no solamente van a transitar la ciencia ficción y el género fantástico en el cine y la literatura, sino que creo que va a dar seguramente mucho que hablar a las ciencias y en todo caso al psicoanálisis. Y desde ya, Marienbad y Matrix trabajan un poco sobre esa línea, sobre esta idea que tiene que ver con la explicación o no de esas fantasías. Cuando no son explicadas, nos quedamos tranquilos, nos vamos del cine, cerramos el libro con esa tranquilidad. Cuando no nos las explican, entramos en un terreno de la ambigüedad y en el terreno de lo interpretativo, es decir, ¿qué pasó acá?
Y ahí es cuando, les digo, se separan de esa forma, en todo caso, dos géneros, pero también dos formas distintas de entender esto que tiene que ver con las fantasías. Me parece que en ese sentido ustedes seguramente podrán explicarlo mucho mejor que yo, esto que tiene que ver con qué pasa cuando está claro aquel origen o aquella razón de las fantasías y cuando nos queda librado un poco al azar o un poco a lo que tiene que ver más con el terreno de lo fantástico. Quería terminar leyéndoles precisamente eso que les dije antes, que es un fragmentito del prólogo de Borges a la invención de Morel, para que vean cómo... ¿No? Bueno, pero lo leo, en todo caso lo leo y comento esto. En todo caso lo leo y comento esto. Que fíjese que dice así. Borges dice así: las ficciones de índole policial, otro género típico de este siglo que no puede inventar argumentos, refieren hechos misteriosos que luego justifica e ilustra un hecho razonable. Adolfo B. Casares en estas páginas resuelve con felicidad un problema acaso más difíciles. Presten atención a esto. Dice, despliega una odisea de prodigios que no parecen admitir otra clave que la alucinación o que el símbolo, y plenamente los descifra mediante un solo postulado fantástico, pero no sobrenatural. Es decir, despliega una odisea de prodigios, como suele hacer un relato de ciencia ficción, un relato fantástico, que no parecen admitir otra clave que la alucinación o que el símbolo. Ahí estamos en Marienbad. ¿Sí? No hay explicación racional. Estamos en el terreno de la alucinación y del símbolo, no de la explicación. ¿Y qué va a decir Borges? Plenamente los descifra mediante un solo postulado fantástico, pero no sobrenatural. Ahí estamos en la explicación racional. Es decir, la novela de Bioy pivotea entre la irracionalidad, o en todo caso el fantástico, en todo caso lo no explicable o no explicado, y después, por supuesto, ese terreno de la racionalidad, en la cual va a aparecer este personaje del científico que, como si fuera un detective, nos va a explicar aquello que era un prodigio que no parecía poder admitir más que otra clave que la alucinación o el símbolo. Y ahí es cuando me parece que aparece, voy a terminar leyéndolo porque me parece interesante, y tenemos unos minutos más, va a ser también más claro esto que va a decir finalmente Borges, que dice: he discutido con su autor los pormenores de su trama. La he releído, no me parece una imprecisión o una hipérbole calificarla de perfecta. De esto se habló mucho, ¿sí? Porque se decía que Borges había dicho que la novela de Bioy es perfecta. Bioy no dice que la novela de Bioy es perfecta, Bioy dice que la trama es perfecta, y lo dice bien claro. He discutido con su autor los pormenores de su trama. La he releído, no me parece una imprecisión o una hipérbole calificarla de perfecta, es decir, la trama. No la novela, sino la trama. Y aquí me parece interesante esto, es decir, lo que Borges se asombra y de alguna forma elogia es la trama, es esto que veníamos diciendo. Cómo Bioy es capaz de construir en los años 40, piensen que la novela está escrita a fin de los años 30, se publica en el año 40, una ficción en la cual va a trabajar en la tradición anglosajona del género, sobre todo en la fantasía de H.G. Wells y demás, que en su momento no eran novelas de ciencia ficción, sino que eran novelas fantásticas en todo caso, que luego ellos en su antología de literatura fantástica van a convertir también en relatos de fantasía, pero que la tradición anglosajona, sobre todo norteamericana de ciencia ficción del siglo XX, va a catalogar como novelas de ciencia ficción, es decir, porque aparece un científico, aparece la ciencia que ordena y da una explicación racional. Y ahí es cuando les decía antes que vemos que los géneros empiezan no solamente a compartimentarse, sino a marcar sus leyes, a decir, bueno, por acá va uno, por acá va otro. Y la frontera de uno y otro muchas veces es bastante permeable, se corre muchas veces esa frontera, pero tenemos en claro que tanto Marienbad como Matrix tiene esa gran diferencia. En uno hay una explicación racional, como en Matrix, recuerden la explicación que va a dar Morfeo, no, Neo, tal y tal y tal cosa, y nos va a explicar a nosotros espectadores cómo funciona el mundo, ante lo cual nos quedamos sumamente tranquilos porque no entendíamos nada y ahora decimos, ahora entiendo. En tanto en Marienbad se produce lo opuesto, es decir, nadie nos explica nada. Hay un acceso de un personaje, en este caso de la chica, a un mundo que le crea el personaje masculino, el personaje de X, y ella, por supuesto, no entiende o dice no entender nada, y nosotros los espectadores con ella no entendemos o no pretendemos no entender nada. Ahora en Matrix pasa al revés. Matrix aparece la razón y nos explica eso, que es cómo se accede a ese otro mundo creado en este caso por unas máquinas, pero que de alguna forma también va a hacer que el personaje entre en una dimensión que no conocía, que es desde ya terreno de la fantasía en ambos casos.
¿sí? El mundo que le construye el personaje de Marienbad a ella y el mundo que le construye Morfeo y las máquinas a Neo son mundos de fantasía, en tanto el mundo en el cual ellos vivían antes es supuestamente un mundo real, un mundo que se parece un poco más a nosotros. Y ahí es cuando me parece que se produce esto que yo planteaba, que tiene que ver con cómo los géneros literarios y cinematográficos han trabajado casi codo a codo con muchos trabajos que se han ido publicando en lo que tiene que ver con el psicoanálisis, sobre todo tengo en cuenta Freud, probablemente cosas que pasaron después. Es decir, cómo se fueron apoyando, no en vano el interés de Freud por la literatura era muy grande, sobre todo en estos relatos, La Gradia de Jensen y tantos otros, en los cuales él trabaja esto que tiene que ver cómo de alguna forma va funcionando la fantasía en la literatura. Por supuesto, hablar de los griegos, hablar de Shakespeare y de algunas que otras novelas más, de Dostoyevsky y demás, pero me parece que los géneros literarios y sobre todo el trabajo que hizo la crítica después, en tanto catalogar, en tanto reflexionar sobre los géneros, nos permite, me parece, ayudarnos y aproximarnos un poco más a eso que después fue haciendo también el psicoanálisis. ¿Estamos? ¿O puedo seguir? ¿Podés seguir? ¿Un minuto más? Sí, sí, bueno, sí. Con respecto a Matrix, ¿sí? Para hablar un poquito más de la película. Fíjense que, yo decía antes, la película tiene un origen en Philip Dick. Philip Dick es este actor norteamericano, recomiendo, empieza a escribir en los años 50, años 60, 70, muere en el año 82, un poquito antes de que se estrene el Blade Runner, justo la película que lo iba a poner probablemente como un autor sumamente conocido a nivel mundial. Fallece, tuvo una vida bastante trágica, pero lo interesante va a ser lo que va a hacer Philip Dick con la ciencia ficción. Podemos decir que Philip Dick tiene una influencia por ahí, si se quiere, perdida de Borges, puede ser. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Hay unas biografías que aseguran que sí, otras dicen que no. Lo interesante es ver el trabajo que va a hacer Philip Dick con la ciencia ficción, ya que la va a arrastrar o la va a empujar hacia la filosofía, hacia un costado político y me parece que también hacia ciertos elementos de la psicología. ¿Por qué? Porque la génesis o lo más interesante, lo que va a ser fundacional en la literatura de Philip Dick, es esa vinculación que tiene con la memoria y con el recuerdo. Que recuerden, en ambos casos, tanto Marienbad como en Matrix van a ser fundamentales, es decir, la manipulación del recuerdo. Hay un texto de Philip Dick, recomiendo, se hizo película, es con Schwarzenegger, se llama Total Recall, ¿sí? Total Recall, El Vengador del Futuro, Desafío Total se llamó en algunos países. Es una película con Schwarzenegger, es una película de acción. ¿De qué se trata? De un personaje que tiene una vida normal, digamos, que no tiene mucho dinero, no gana demasiada plata y se entera de que hay una empresa, una agencia, de que como uno no tiene plata para irse de vacaciones, te implanta un recuerdo en la cabeza con las vacaciones soñadas. Entonces te dice, ¿usted dónde quiere ir? ¿Usted quiere ir a Marte? Bueno, ¿usted quiere ir con quién a Marte? ¿Con una supermodelo? ¿Usted le quiere pasar bien? ¿Cómo quiere ir usted? ¿Como un agente secreto? ¿Como un vendedor de seguros? Entonces te va inventando el relato y después te lo injerta en la cabeza. Es decir, nos construye recuerdos ficticios que nos injerta en la cabeza. Fíjense que esto, llevado a la ciencia ficción, al género, al entretenimiento, a la diversión, si se quiere, a todo lo que tiene que ver con lo que acompaña a los géneros, que es si se quiere, una película pasatista, un género pasatista, nos pone de lleno en esto que tiene que ver con, insisto, con esta tradición que va a haber en el siglo XX, grande desde el punto de vista de la filosofía, de las ciencias, de la psicología, del cine, la literatura, por ahondar en la naturaleza del recuerdo, es decir, en esto de que sumamos al recuerdo que podía trabajar desde la psicología, Freud y demás, esta idea de cómo la máquina, cómo la tecnología interviene en la manipulación de esos recuerdos, es decir, eso que vimos durante mucho tiempo, que es como la memoria. En la literatura pensemos en Proust, en la psicología pensemos en Freud, la tecnología va a tener algo más que decir, que es qué pasaría si nosotros ahora como género, como ciencia ficción que somos, irrumpimos en eso que no habíamos hecho en todo caso hasta ahora, que es en el recuerdo, en la memoria, en eso que tiene que ver con cómo podemos construirle a una persona un recuerdo falso, una memoria falsa, por lo tanto da vuelta a todo. Insisto, yo creo que Borges ya había insinuado esto en cuentos de los años 40, pero bueno, oficialmente me parece que tal vez sea Philip Dick uno de los primeros que va a empezar a trabajar con esto, es decir, la memoria implantada, la memoria construida a partir de la ciencia y la tecnología para que los humanos tengamos una alternativa, digamos, a eso con lo cual venimos de alguna forma formateados. Eso lo vemos en Blade Runner, lo vemos en muchos textos de Dick y por supuesto me parece que va a estar de alguna forma también en Marienbad y en Matrix. Bueno, muchísimas llegamos gracias, hasta acá. Sebastián. Antes de que la doctora Kilner haga un breve comentario, quería sumar a nuestras presencias a Karina Bretz, que está coordinando en redes. Gracias, Karina. Bueno, agradecemos muchísimo este comentario tuyo, Sebastián. Yo pensaba que había
muchas películas que podíamos tomar para la cuestión de la fantasía. Esta fue solo una elección determinada. Estuve en Uruguay en un congreso muy interesante donde, por ejemplo, Gladys Franco tomó Ojos bien cerrados para el desencadenamiento de la fantasía en el personaje que hace Tom Cruise. Pero podríamos haber tomado Truman Show, podríamos haber tomado muchas otras películas donde, bueno, al revés de lo que pasa en esta que vos decís de Schwarzenegger, está El extraño resplandor de una mente sin recuerdos, donde le sacan a uno los recuerdos molestos, ¿no? Y también Inception, de Deception. Nolan, y también Memento, la de Nolan, que es Claro. una inversión de Funes. Sí, Es el sí. tipo que no puede recordar más de 5 minutos. Claro, que tiene un trastorno de la memoria. Bueno, acá la memoria y la fantasía me parece que juegan, que son los temas que va a tomar Ami, entre otros, y la cuestión del tiempo, ¿no? Que siempre, como dicen en la tele, es tirano y todas esas cosas. Pero la cuestión del tiempo es a dónde van a parar nuestras fantasías y cuándo se crean y cuánto de verdad, porque ahí vos decís un falso recuerdo, ¿no? Y el recuerdo, ¿cuándo es falso? ¿No? Cuando realmente un recuerdo uno podría darle el estatuto de falso, que me parece que es interesante en psicoanálisis, porque Freud inventó los recuerdos encubridores, o sea, inventó el estatuto, yo creo que estructurante del recuerdo falso. Y fíjense cómo Sí. va a haber muchas películas en las cuales aparece esta idea del recuerdo falso, ¿no? Digo, Blade Runner, o sea, le implantan recuerdos a las personas que pertenecen al que creó esa máquina. ¿Sí? Sí. Y la gente tiene esos recuerdos, cree que son reales, pero en realidad los inventó otra persona y se los puso. Y ellos creen que son reales. ¿Recuerdan que Bertrand Russell decía, ¿podemos asegurar que el mundo no se inventó hace 5 minutos? No. ¿Y el resto nos lo implantaron? Bueno, Ami, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Ante todo, le pido disculpas a aquellos amigos que yo les envié el programa donde figuraba como que era la presentadora, pero bueno, hubo cambios en la dinámica y creo que ahora yo lamentablemente, voy a repetirme en muchas de las cosas que se han mencionado, todas muy importantes y todas centrales en el tema. Porque el punto de partida sería qué es la realidad. Y nosotros como psicoanalistas nos movemos entre la realidad fáctica, la de los hechos, la realidad externa, y la realidad psíquica, la del mundo interno. Ahora, pensé en también incluir una realidad subjetiva, porque la realidad subjetiva, la asocio directamente con la percepción, y entonces con la realidad fáctica, pero también pertenece a la realidad psíquica. Así que diría que la subjetividad cabalga entre ambas realidades, la de los hechos y la psíquica. También tenemos la realidad onírica, aquella que se impone al soñar y donde hay una denegación temporaria de la percepción sensorial. Pero el soñante lo sabe y no lo sabe. Sabemos que hay sueños que en un determinado momento el soñante dice, pero esto es un sueño, con lo cual en realidad, en la mayoría de los casos, hay una denegación temporaria de la percepción. La realidad onírica se impone en identidad de percepción, se vincula con lo alucinatorio y es subjetivamente tomado como una percepción. El espectador de Hace un año en Marienbad, ¿a quién le cree? ¿Al que relata o a la protagonista que no recuerda? Quizás la protagonista miente por temor a la presencia de su marido, que está en el transcurrir de toda la película. Y si es una fabulación del protagonista, ¿de quién es la verdad? ¿Hay una mentira? ¿Hay una fabulación? Estos mismos temas se nos pueden presentar en la clínica psicoanalítica. En las películas que hoy presentamos, Hace un año en Marienbad y en Matrix, se plantea qué es realidad y qué es fantasía. Esto ya lo desplegó muy bien y muy claramente Sebastián. ¿Es recuerdo o alucinación? ¿Es verdad o mentira? ¿Le creemos al narrador? Como dije, pensemos en los recuerdos encubridores, que recién mencionó Alicia, y el contenido manifiesto de los sueños. El año pasado en Marienbad nos presenta la posibilidad de intentar hacer análisis aplicado, sin hacerlo,
y pensar en múltiples temas caros al psicoanálisis: memoria, realidades, recuerdo, rememoración, delirio. En Matrix, el tema de la inteligencia artificial, las computadoras, el metaverso, lo imaginario, Neo el esperado Mesías, la pitonisa, mundos paralelos, la teoría de las cuerdas, simulación, muchas de estas cosas en permanente estudio por la física cuántica. Es decir, ya pertenecen a nuestra realidad. Los personajes, producto de la imaginación del guionista de Marienbad, aún inspirado en la invención de Morel, de Bioy Casares, inevitablemente incluye sus fantasías, hasta podríamos decir ensoñaciones a partir de la lectura de la novela. Es decir, representaciones sucesivas que transmiten un relato con algunos elementos de la realidad fáctica, pero con contenidos de la realidad psíquica, retazos del pasado o fantasmagóricos momentos futuros. Como en los sueños, con un contenido manifiesto y un contenido latente, el cual sabemos pertenece al preconsciente, y las asociaciones del paciente que nos conducen a este. Es interesante mencionar los 3 tiempos de San Agustín, porque los psicoanalistas los usamos: el presente del pasado en el discurso del paciente en sesión y en el déjà vu, el presente del futuro en el tema de la amenaza y ansiedades paranoides, ya que aunque se fantaseen en el futuro, se vivencian hoy. Y el presente del presente, donde todo confluye en el mismo instante. Hablar de la imagen como presencia es hablar de metaverso, tema tan de nuestros días. La presencia de los protagonistas de Matrix al circular por el cableado y hacerse presentes en el mundo simulado de la Matrix para combatirlo son imágenes, ya que sus cuerpos quedan en el sitio donde Morfeo está en su nave y todos necesitan estar conectados. ¿Existe algo por fuera de las máquinas? Estas películas, como dije, son fuente de ideas sobre la memoria, el recordar, la fantasía, el soñar, y en todo esto el tema de la percepción. Vemos la carta 50, en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Ahora, podemos plantearnos qué sucede con la estructura narrativa y la estructura visual, semejanzas y diferencias en la literatura y el cine. Es posible, incluso probable, que el trabajo psíquico de la percepción visual y la negación verbal estén íntimamente ligados, a condición de concebir que el no de la negación verbal es realmente una forma de poner afuera lo que acaba de penetrar en el yo. El pensamiento de lo visual impone un repudio de la imagen, permite desprenderse de esa verificación tautológica que es una obstrucción a la actividad de transformación psíquica que nos lo enseñan los conceptos. Habla más despacio porque hay tiempo, tranquila, para que se te escuche bien. Porque además hay Muy bien. interferencias. El pensamiento de lo visual impone un repudio de la imagen, permite desprenderse de esa verificación tautológica perceptiva. Es así y no de otra manera, que es una obra, como nos lo enseñan los falsos self, psicóticos, pacientes con pensamiento operatorio. La posibilidad. Bueno, ya tenemos algunos temas para ir conversando mientras Ami puede restablecer su conexión a internet, que parece un poco complicada. Es difícil a veces hasta seguir. Paramos un segundo ahí, Ami, porque se te cortó la internet. Pensar, no. No, sí, a vos sí que No, no nos está escuchando. Eso no es esto que veo. Esto es de otra manera.
¿Se cortó? Bueno, no sé si vos querés, porque me parece que Ami está tocando algunos de los temas que habíamos trabajado en el grupo, que son preguntas en realidad que se abrieron a partir de la lectura de ciertos textos, como Lacrima Rerum, etc. Por ahí son momentos hasta que se arme la cuestión con Ami, de poder presentar estas preguntas que va a leer Norma. Bueno, estas son las preguntas que representan a la voz de la comisión y de todo el trabajo que venimos haciendo juntos. Alejandra trabaja el tema de Bioy Casares en la invención de Morel, y también Marienbad. Ahora leo. Y nos dice: Matrix muestra la posibilidad de una realidad ilusoria producida artificialmente en nuestros cerebros por un sofisticado sistema informático al que estaríamos conectados, y por tanto la posibilidad de lo que es para nosotros real no lo sea verdaderamente, la posibilidad de lo que es real en nuestra mente no sea una ilusión, recuerdo encubridor. El propio Morfeo es quien responde a esto diciendo: es el mundo que ha sido puesto ante sus ojos para ocultarte la verdad. Es decir, Matrix es una mentira, un engaño a los sentidos, no es real, pero lo percibimos como real. Esto, sin duda, nos remite al mito de la caverna de Platón. La auténtica liberación en Matrix supone trascender al sistema. Uno puede contentarse con ejercer su libre albedrío, su libertad dentro de un paradigma determinado, o puede trascenderlo y construir una nueva realidad. Ya está a mí. Bueno, continúo. Ethel también nos aporta sus preguntas. ¿Por qué la Matrix necesita nuestra energía? Recordemos la escena en que varias incubadoras con bebés alimentan a la Matrix. Zizek nos propone hacer una inversión. ¿Por qué la energía necesita crear una Matrix partiendo que la energía es nuestra libido, nuestro placer, la jouissance? ¿Por qué no podemos gozar directamente y necesitamos la fantasía? Matrix como fantasía funcionaría como la pantalla que nos separa de la realidad, que hace que podamos soportar el desierto de lo real. Y hay otras preguntas. ¿Podemos preguntarnos a la vez que intentar decir que el cine del año pasado en Marienbad escenifica como si fuera un sueño las vivencias de espacio, tiempo, imagen-tiempo en sus diferentes formas de presente continuado, sin diferenciar pasado, presente y futuro? La memoria se sustrae al recuerdo y así, en el mismo sentido que en el dormir, estas imágenes continuadas estarían en el lugar... ¿Ya está? Bueno, había todo... Vos avisanos, Guillermo, cuando... Me parece que tiene una conexión muy inestable. ¿Sigo? Entonces, bueno, si el sueño, digamos, en la película de Mariemán se reemplaza la acción motriz y se la reemplaza por otras formas de concebir el movimiento. Es decir, si nosotros como analistas pensamos que en los sueños lo motriz está inhibido, digamos, se toma también en Marienbad esta manera, digamos, reemplazar otras formas de concebir el movimiento, aún en el presente continuado. Y después, ¿hay diferencia en la relación con el otro del lenguaje en la poesía y en el cine? El cine ficcionaliza con su creación y agudeza la posibilidad de desciframiento del decir del inconsciente. En estas películas nos pone a nuestro servicio de analistas su maquinaria, donde hay una mediación de esta relación. En cambio, en la poesía
La relación al otro del lenguaje parece no implicar una separación, sino que constituye la metonimia, sin corte, como expresión de esa letra en su modo de decir. ¿Ya está, Ami? Ok. Adelante, Ami. Hola, sí. Evidentemente se cortó, lo lamento, tenemos muy wifi acá. La muy Matrix. malo el wifi. La Matrix. Muy buena. Está Y bien. la verdad que sí. Acá no tengo el cableado, lamentablemente. Creo de todas maneras, no sé si te parece, Norma, vos Sí. que sos la coordinadora, no sé Por si favor. te parece, me gustaría leer el último párrafo de lo que preparé, ¿Cómo dado no? que de alguna manera toca alguna de las preguntas. No he contestado las preguntas porque creo que tiene que ser abierto al público y tener tiempo para poder dialogar. Pero me gustaría plantear que realmente, y como decía Sebastián, ¿no?, con respecto a las obras de ciencia ficción, y el pronóstico de tecnólogos y futurólogos predicen que enormes cantidades de potencia informática estarán disponibles en el futuro. Supuestamente para bien, aunque no sabemos si será así. Pero tratemos de mantenernos dentro del terreno del psicoanálisis y no adentrarnos en el terreno de la filosofía de la mente, porque una suposición común en la filosofía de la mente es que es la de la independencia del sustrato. La idea es que los estados mentales pueden sobrevenir en cualquiera de una amplia clase de sustratos físicos. Ya sabemos, sobre todo para los psicoanalistas, que no es una propiedad esencial de la conciencia que se implemente en redes neuronales biológicas basadas en carbono dentro del cráneo. Para nosotros sabemos que nuestra lectura es diferente, pero creo que no puede haber diferencia en la experiencia subjetiva sin que haya una diferencia en las descargas sinápticas. Pero todo esto a los fines de determinar si la inteligencia artificial puede imitar las respuestas humanas. Yo creo que en realidad nos estamos reciclando profesionalmente. Sabemos que la inclusión masiva del psicoanálisis online produjo la posibilidad de numerosos trabajos de investigación, clínicos, teóricos y técnicos, pero no tenemos duda que tenemos que superar los desafíos que presenta la cuarta revolución industrial y crecer de una manera sostenible frente a las nuevas modalidades comunicacionales. El mundo fantasmático no puede desaparecer y se presenta en cada discurso del proceso psicoanalítico. Muchas gracias. Gracias, Ami, muy interesante. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay preguntas, Karina? Bueno. Sí. Acá hay preguntas. Primero hubo varios saludos de colegas. Ana Sloniski de Groba dice muy buena la introducción de Alicia Kilner y hace un comentario. Se apela a la ciencia para rescatarnos de lo impredecible de la ficción y escribe ciencia-ficción. Y luego Gabriela Piacuadío dice los recuerdos no tienen garantía de fidelidad, o mejor dicho garante, lo que nos remite al gran otro que puede volverse siniestro. Si todo es una invención, ilusión, ¿cuál es la causa última? Pregunta por la verdad. ¿Quién hace esa última pregunta, Karina? David Piacuadío. Candidata, sí. Bueno. Hacemos... A ver, aquí. Acá tenemos Cecilia, quiere preguntar, y Cristina. No. Ahora, Cecilia Moya. Y este también. Y este. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? No te pude escuchar, Alicia, pero sí lo escuché a Sebastián en el taxi con el celular. Así que por eso puedo hacer una pregunta en función de tu presentación, que me gustó mucho, Sebastián. Gracias. Y me quedaba pensando en algo cuando decías lo de explicar. Y pensaba en la posición de los analistas. El sueño para mí es la trama perfecta. Como decías en relación a la invención de Morel, me parece que el sueño es la trama perfecta.
Lo que pasa que explicar un sueño para nosotros es muy complicado. Es más, es una tarea imposible y que no deseamos hacerlo. Entonces me preguntaba cuál era la tarea, si es una trama perfecta, cuál era el desafío que teníamos los analistas frente al sueño, que no es descifrarlo, que no es explicarlo. Es casi como que estamos más del lado de la ficción que de la ciencia ficción. Esta era una pregunta que me hacía, ¿no? Si ustedes, Alicia, te la hago extensiva. Los analistas, y el paciente también está del lado de la ficción, en el sentido de que tampoco intenta explicar, sino cómo se le abre el sentido. Tomaba el sueño como punto de partida, como una trama que me parecía interesante para pensar esa vía regia al inconsciente. Lo otro puede ser en un acto fallido, cuando uno intenta explicarlo. La verdad que el acto fallido acontece y algo dice en sí mismo. Si yo te digo, hola, Pedro, y me dices, no, Sebastián. Bueno, algo en ese punto está, ¿no? Ponía el obstáculo en función de que si estábamos del lado de la explicación o de qué lado estábamos los analistas y los pacientes. Bueno, los felicito, muchísimas gracias por la actividad. Gracias. Bueno, Ethel quería hacer una pregunta. Te escuchamos, Ethel. Sí, a partir de que, bueno, yo pienso que tanto el psicoanálisis como el arte es un modo particular de articular el inconsciente a la lógica fantasmática. Y tenía ganas de preguntarle a Sebastián qué conceptos, qué cuestiones del psicoanálisis a él le sirven para pensar, para desarrollar el arte, digamos, la crítica de arte, del arte o la producción artística, ¿no? Porque me gustaría que no quede tan disociado el discurso psicoanalítico de tan interesante que trajo Sebastián, toda la cuestión de las películas y de la articulación y de los momentos fantasmáticos, que no quede tan desarticulado. Y te lo quería preguntar a vos, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué haces? Si hay algo de los conceptos que nosotros manejamos? Sí. A mí, gracias por la pregunta. A mí me parece que hay un punto de partida que siempre me pareció interesante, que es precisamente lo que pasa a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando a través de ciertos momentos del arte, sobre todo lo que se llama la novela gótica, lo que en Alemania fue el Sturm und Drang y luego el romanticismo, que es trabajar desde la literatura, en ese caso, todo lo que tiene que ver con lo inconsciente. Aquellas cosas que se van a oponer al siglo de las luces, que es ese siglo de las explicaciones, el siglo de la revolución industrial, el siglo de la razón. Bueno, los alemanes, sobre todo a través del romanticismo, van a decir, bueno, no señores, el mundo no se puede explicar mediante la ciencia y la razón. Hay un montón de cosas que no tienen explicaciones racionales. ¿Y qué van a hacer esas cosas? El inconsciente, la noche, los muertos vivos, los fantasmas, todo el mundo de la imaginación, el sueño, la pesadilla. Esto es lo que, de alguna forma, yo dije al principio, vamos a pensar que es entre esa gran crisis de la religión, que era la que antes explicaba todo, y ese transcurrir del siglo XIX hasta que aparece Freud, explicación de, digamos, lo que es la interpretación de los sueños y demás, donde empieza a empezar a explicar aquello que el romanticismo alemán se había planteado. Es decir, Freud toma, como ustedes saben, que le interesaba mucho el romanticismo alemán, él empieza a explicar punto por punto muchas de las cosas que veíamos que están presentes en los textos de, sobre todo, el romanticismo. Textos de Hoffmann, textos de Edgar Allan Poe, ¿por qué no? Y textos, por supuesto, que durante el siglo XIX se van a presentar como fantásticos, pero sin una explicación racional. Nosotros hoy, 2 siglos después, estamos acostumbrados a explicar racionalmente, mediante el psicoanálisis, los vampiros, todo este mundo de los muertos vivos, que se chupan la sangre, todas estas cosas del fantástico, ¿no? Los viajes en el tiempo, todas estas cosas que la ciencia va a explicar en el siglo XX a partir de la ciencia, la tecnología, el psicoanálisis, pero que si nos ponemos en la cabeza a un espectador, un lector del siglo XIX o principio del siglo XX, vamos a darnos cuenta que ellos no tenían forma de explicar estas cuestiones más allá del arte mismo. Tuvo que venir el siglo XX, por un lado Freud y por otro lado las ciencias duras en todo caso, para explicar aquello que el arte había hecho durante el siglo XIX. Sobre todo la herencia del romanticismo en la literatura, en la pintura, ¿sí? En esa pintura que de alguna forma podemos empezar a ver con Goya, con Caspar David Friedrich, con Turner, en la cual aparece una pintura mental, ¿sí? Ya no hay una mímesis del mundo, ¿sí? Ya no se copia el mundo, sino que el artista postula una realidad
personal y que está solamente dentro de su cabeza. Eso es un quiebre fundamental en la historia de la figuración. Por supuesto, después, cuando aparezca la fotografía, los artistas con más razón van a decir, ah, bueno, si la fotografía copia mejor la realidad, venga la pintura abstracta, venga el impresionismo y venga, por supuesto, esta pintura en la cual el artista proyecta su mundo personal, su fantasía sobre el lienzo, sin necesidad de hacer mímesis, que era la tradición de la pintura desde el Renacimiento, en todo caso desde antes, es decir, se copia el mundo. Bueno, esto que va a influir mucho en la literatura y por supuesto va a influir mucho al cine, que tiene que ver con eso, con que el artista, el creador de ficciones, ya se independiza de la necesidad de ser fiel al mundo y postula, como va a decir Borges en ese texto que se llama La postulación de la realidad, postula un mundo propio, con sus propias leyes y demás. Y esto me parece que, precisamente, cuando vemos esa tensión que hay en el siglo XIX entre esa filosofía positivista que intenta explicar todo, por un lado, y por supuesto Freud se va a unir un poco a esa línea, también va a estar lo otro, que es la herencia del romanticismo, en la cual van a plantear y van a decir, no, señores, la ciencia y la razón no pueden explicar, y aquí están los sueños, aquí está el onírico, aquí está el inconsciente, todo ese mundo del romanticismo, que lo vamos a ver en la literatura, en la pintura, en la música, lo vamos a ver en Wagner, lo vamos a ver en todo lo que es la tradición romántica y posromántica del siglo XIX, y que va a estar en tensión durante el siglo XIX, y en el XX vamos a ver que se va a sumar el cine a esto, precisamente porque el cine va a tomar, por un lado, esa tradición decimonónica de los géneros, de trabajar la ciencia ficción y demás, y la literatura va a empezar a abrir nuevos caminos, sobre todo a partir de los caminos de la vanguardia, Marcel Proust, Joyce. Piensen en el Ulises de Joyce y todo el monólogo final de Molly Bloom. Piensen en, por supuesto, Proust y su trabajo con el recuerdo. Piensen en Virginia Woolf. Pensemos en Faulkner. Pensemos en Borges. Es decir, todas las alternativas que hay de trabajo sobre eso que, por supuesto, el siglo XIX está latente, todo eso que se va a trabajar en el siglo XX, que es qué pasa con eso que es el inconsciente, los sueños y cómo la literatura y el cine lo van a ir trabajando. Entonces, lo que veo es que en el siglo XX siguen en tensión, incluso hasta el día de hoy, esas dos grandes potencias. Trabajamos hacia la ficción especulativa en la cual se postulan estas cosas, o buscamos esto que es la ciencia ficción que intenta explicar todo, y eso estamos ya en el terreno de la ciencia y la tecnología. Pero bueno, ahora, muy bien. No está, porque la pregunta que hace Ethel a Sebastián me parece que es una pregunta que tenemos que contestar los psicoanalistas. bueno. No lo tenemos que obligar a Sebastián, que viene de otra rama del saber y del no saber, como todos, que estamos justamente en ese punto. Me parece que es interesante lo que se va planteando, que creo que vienen como una línea de preguntas que trae Gabriela Picardio y trae... ¿quién más había hecho las preguntas? Respecto de todas las preguntas iniciales, la que hizo también Cecilia Moya, ¿no? De cómo Freud queda acaballado entre la tradición romántica y su intento de ser aceptado en la ciencia positivista, pero siempre puesto en él la cuestión de cierta oscuridad en relación a, no sé, Das Unheimliche, o aquello que está planteado como aquello a lo que no podemos acceder, ¿no? A mí me pareció interesante, bueno, como ustedes saben, hemos tomado algunas veces en el grupo un texto de Rancière que es muy explicativo de todo esto, que se llama el inconsciente estético. Y él dice, bueno, algo de lo que yo decía al comienzo, de que no hay explicación, de que ambos inconscientes, llama él el inconsciente psicoanalítico y el estético, participan de este fenómeno del no saber. Por ejemplo, de lo que planteaba Gabriela, de la falta de garante, o lo que planteaba Cecilia de la explicación última, ¿no? Freud dirá, hay distintas formas de leerlo, que en el sueño hay un punto de densificación que él llama el ombligo del sueño, que no tiene una sola lectura esto de la densificación, si es un punto de extremo sentido, de extrema significación, o bien es un punto donde se enlaza, como diría Freud, al sinsentido, ¿no? ¿Hay dos preguntas más? Sí. Patricia Day quiere preguntarnos y luego Sara Surman de Arbizer. Te escuchamos, Patricia.
ahí me puse el audio. Bueno, hermoso. Muchas gracias. Hasta ahora, bueno, todo me encantó. Y yo me quedé pensando en esto de la ficción y en el deseo como necesidad de crear realidades, ¿no es cierto? Y cómo se van cambiando, o sea, toda necesidad es todo relato que se arma para dar algún tipo de explicación, como es el psicoanálisis, de la estética y de la creación del deseo y la necesidad y eso, va a ser de alguna manera también cambiado, porque esto es la humanidad, o sea, la pulsión empuja a un trabajo psíquico que va creando el progreso y la necesidad de otros relatos y otras explicaciones. Y yo pienso cómo a veces uno se tranquiliza cuando encuentra otra explicación que va a ser refutada. Y bueno, pensaba que los artistas se aguantan esa angustia, no buscan las explicaciones, y por suerte, porque así uno puede seguir con el arte aguantándose la creación permanente de lo no expresable. Se me ocurrió eso más. Bueno, muchísimas gracias. Sara, tenés la Sí, palabra. yo había escrito en el chat, pero me parece mejor decirlo. Primero, felicitar, ¿no?, a los expositores, porque realmente han creado un clima muy, muy especial para poder hablar de todos estos temas y nos han convocado a seguir pensando y a una gran apertura. Yo estaba pensando, por ejemplo, en lo que había hablado Sebastián de las diferencias en las películas, por ejemplo, que hace un año en Marienbad nos dejan en ascuas. Cada uno tiene que hacer su propia interpretación de la película, porque no hay después el que viene a explicar, como el explicador que nos deja tranquilos. Y yo creo que eso es un acierto, es un gran acierto, porque cada espectador tendrá su propia película, tendrá su propia comprensión de lo que vio. Funciona al modo del test de Rorschach, ¿no? Sería o algo parecido, porque todos tendremos una visión diferente de hace un año en Marienbad. ¿Será verdad lo que dice este hombre o será, como en algún momento dijiste vos, Sebastián, un verso que él le hace para levantársela, ¿no? O será, ¿y qué le pasa a ella? Que no puede recordarlo. ¿Será una historia que él le pasó y a lo mejor la protagonista ya no vive y ya no está muerta? Serán historias muy diferentes que pudieron haber ocurrido y que a través de esta película y esta forma oniroide de contarla, fundamentalmente, porque yo creo que la forma oniroide de contarla es lo más interesante, nos toma y nos hace tener distintas realidades posibles, distintas versiones posibles como forma de entender la película, y todas podrían existir, así como en una familia cada uno de los hermanos tienen historias diferentes acerca de lo que sucedió con los padres, con distintas historias que ocurrieron, y que uno no puede decir, esta es la verdadera, porque para cada uno la que él cuenta es la verdadera. Sí, yo pensaba, Sarita, que incluso en el mismo sujeto hay muchas maneras de contar la historia y conviven en el mismo sujeto distintos sentidos para un mismo suceso, ¿no? Y en eso creo que está presente la constitución inconsciente, ¿no? Tiene la palabra Mirta, que yo no la veo por acá. ¿Mirta pidió? Sí.
¿Dónde está Mirta? Karina le podemos preguntar. Y si no a Karina. Karina las preguntas. Ah, bueno, entonces, si quieren... Bueno, puedo hacer yo, tengo dos preguntas. Ya que está. Una es así. Una es para Ami, que sería, ¿cómo jugaría la percepción en el efecto que produce el cine? ¿Podríamos pensar como un resto diurno? Y a Sebastián, ¿cómo juega lo epocal en el cine? ¿Subvierte, muestra, es como el arte, como otras expresiones del arte? Bueno, gracias. No. Bueno, contestándote, la realidad es que muchos pacientes recurren a las películas en sus asociaciones precisamente, y no necesariamente como en los sueños, como puede ser presentar alguna escena o alguna situación como resto diurno. Yo creo que muchas veces el cine facilita la posibilidad de levantar ciertas represiones y hacer más accesible el contenido inconsciente al preconsciente, a través justamente del relato de una película. Y creo que justamente el valor del cine es enorme cuando justamente los pacientes recurren a estas representaciones prestadas, digamos, para transmitirnos situaciones generalmente traumáticas o vergonzantes. Sobre todo esto, muchas veces situaciones personales que le dan vergüenza contarlas, recurren a la intermediación de escenas cinematográficas. No sé si esto contesta a tu pregunta. Muchas gracias, Ana. ¿Cómo era entonces? ¿Cómo juega lo epocal en el cine? Es tal cual como otras expresiones artísticas. Muestra la época, la subvierte. Bueno. Yo creo que me voy a remitir a lo que decía Alicia, por ejemplo, respecto a Eyes Wide Shut, Ojos bien cerrados, la última película de Kubrick. Es una película basada en una novela de Arthur Schnitzler, que era amigo de Freud. Y le interesaba mucho, precisamente, lo que en ese entonces era un naciente psicoanálisis, que en ese entonces, digamos, Schnitzler lo trabajaba más desde otro lugar, porque él, siendo paralelo o contemporáneo a la creación del psicoanálisis, todavía no podía hacer uso de eso como lo conocemos nosotros, y lo que intentaba era bucear en la mente de sus personajes, teniendo en cuenta, por supuesto, lo que había hecho Dostoyevsky en la literatura. Es decir, hay algo ahí que tiene que ver con las herramientas que utilizaba Schnitzler para entender sus novelas. Cuando Kubrick adapta la novela, transpone ese universo de Schnitzler, de la Viena de fin de siglo, principio del siglo XX, sobre todo creo que la novela transcurre los años 10, años 20, Viena, ¿sí? Esa época de Freud, digamos, esa Viena de fin de siglo, a un Nueva York de 1990. Es decir, hay una transposición de época muy grande. Pero ¿qué es lo que hace muy sabiamente Kubrick? Se da cuenta que aquello que tiene que ver con la esencia de la novela, que es precisamente cómo un personaje tiene unas fantasías y vive en esas fantasías, pero no las concreta, se opone al otro personaje que lo que va a hacer es intentar concretar esas fantasías, disparadas por las fantasías del otro. O sea, las fantasías de uno y el otro se retroalimentan, uno las mantiene dentro del plano de la fantasía y el otro intenta llevarlas adelante. Es decir, me parece que hay algo que me parece sumamente interesante, que es que un siglo de diferencia, que es mucho tiempo, aún así la esencia en la novela y en la película se sigue manteniendo. Es decir, yo creo que no podemos hablar aquí de género fantástico, aunque Kubrick empuja un poco la novela hacia una cosa media siniestra para volver un poco a ciertas cuestiones freudianas, y lo cierto es que vemos cómo, a pesar de haber pasado un siglo, hay cosas que permanecen, no me animo a decir eternas, pero innatas en las personas, que es esto que tiene que ver con la fantasía, con el deseo, y con eso que de alguna forma vamos a ver que tanto en la novela como en la película está. Es decir, la época en ese sentido es algo que está en un segundo plano, porque lo que va a decir Schnitzler, y evidentemente va a insistir con eso Kubrick, es sigue siendo el mismo problema. O sea, estamos en lo mismo. Pasa el tiempo, pero nos siguen calentando las mismas cosas. ¿No? Es decir, esto que mi mujer desea, que es este tipo, a mí me sigue produciendo
de celos y por lo tanto necesidad de ir y concretar eso. Es decir, la época importa poco y nada. Ahora, para ir al otro lado, ¿sí? Un minuto más y termino. Por contra eso, podemos tomar un género como por ejemplo la ciencia ficción, donde evidentemente sí la época va a ser fundamental. Es decir, allí donde vemos una fantasía del siglo XIX, pongamos una novela de H.G. Wells, ¿no? La máquina del tiempo, la invasión de los marcianos, un siglo después se va a transformar completamente. Es decir, lo epocal sí importa. Si vemos la adaptación que hace Spielberg de La Guerra de los Mundos, no tiene nada que ver desde el punto de vista de la esencia de la novela, en tanto la novela de Wells trabaja sobre la crítica que va a hacer al imperialismo y que va a hacer a esa Inglaterra victoriana, colonialista, imperialista que está haciendo sobre el África y demás, que es el sustrato de la novela de Wells. Spielberg dice, un año después, eso no vale nada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una película sobre los Estados Unidos posterior a las Torres Gemelas. Es decir, el pánico ya no es la Inglaterra victoriana imperialista, sino el terrorismo islámico y esta locura que se generó en Estados Unidos después. Es decir, la época ahí tiene todo que ver porque son dos novelas y películas completamente distintas. Norma, con respecto al tiempo, mencionado justamente por Sebastián, yo pensaba, y no sé qué opinan ustedes, respecto en relación con la temporalidad, el efecto de una película como esta, como el año pasado en Marienbad, donde fílmicamente podríamos decir que sin gran análisis uno puede decir parece un sueño o podría ser un sueño. Y yo me preguntaba, pensando justamente en mí misma, cuando vi la película en 1962 posiblemente, que ni aún me había recibido de médica, y verla ahora, esa temporalidad del espectador, justamente, si bien, como dice Sebastián, y estoy de acuerdo, los deseos, es decir, todo permanece, pero la posibilidad de emergencia de fantasías no es la misma, de acuerdo justamente, yo diría, a las series complementarias psicoanalíticas, que siempre digo, porque no es lo mismo el ver la película, alguien que no se analizó, alguien que tiene 20 años, alguien que tiene muchos años de análisis y tiene 40, 50 años, creo que todos esos factores influyen en la posibilidad de justamente ver o dar algún tipo de explicación o de la esencia de la película. Nosotros estamos en un momento en donde yo creo que si esta película se filmara, no se filmara, se diera ahora, es completamente diferente el efecto que causó en 1961, donde nos dejó a todos desconcertados, era como una cosa totalmente inusual. Entonces esto de la temporalidad me parece muy significativo en cuanto al efecto que el cine hace en nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Yo hay unas preguntas que me pasó, bueno, Karina en el chat, porque había desaparecido, pero no sé si las querés decir ahora. Las que no fueron dichas. Como era de predecir, se cortó y no hubo manera de volver a entrar por la compu. Bueno, Mirta, que no está el apellido, dice, excelente la presentación de Alicia Kilner y Amisochi. Muchas gracias por la articulación lograda en la Comisión de Cultura. El arte abona nuestra disciplina siempre. Muy interesante lo que dijo Alicia con respecto a la implantación de elementos para olvidar. Me gustaría que ampliara este concepto. Laura Palacios escribe, Úrsula Lewen, otra creadora de Raros Mundos, dice que la ciencia explica y la poesía y la literato implican. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo es la pregunta? Que la poesía, que la ciencia explica. La ciencia explica y la poesía y la literato implican. Implican, ok. Y María Isabel Pasos Winograd dice, me parece interesante asociar el tema de poder manejar la memoria al que se refirió Sebastián con la idea de construcciones en psicoanálisis. Bueno, me parece... hay una pregunta también, no sé si se leyó... Ah, sí, es la de María Isabel, ¿no? La cuestión de las construcciones. Bueno, yo estaba pensando
no sé si estoy tomando vicariamente tu lugar. En la película, Hace un año en Marienbad, hay muchas reflexiones acerca del tiempo, explicadas, digamos, explicitadas cinematográficamente. Por ejemplo, los personajes dicen, esto pasó en el año 27, esto pasó en el año... Como si todo el tiempo tuvieran que hacer una referencia a un episodio pasado en algún momento. Y es cierto lo que decía Ami, que es rara la película, Hace un año en Marienbad, porque en su momento fue una gran producción, no fue una película de bajo presupuesto, ¿no? Fue tomada como una película hecha con todo el gasto, toda la inversión necesaria, y hoy sería imposible pensar que una película así pudiera estrenarse, por ejemplo, ¿no? Que pudiera darse hoy con ese ritmo así súper lento, con una cámara que va lentamente por los pasillos de un palacio barroco mostrando los angelotes que cuelgan de la pared. Sin embargo, produce en nosotros, bueno, espectadores a lo mejor un poco más avisados. Sí se habla de haber visto Matrix, por ejemplo, con el típico espectador bobo, pochoclero, ¿no? Que mientras miraba la película decía, pero ¿cómo? Entonces la realidad no existe. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿No? Como alguien que está tomándose bastante en serio lo que dice la película. Y en un punto, el espectador avesado y el espectador no avesado, ¿no? El espectador tonto, tiene una ventaja el tonto, porque va tomando la película en su literalidad, ¿no? No va haciendo interpretaciones como hacemos los analistas, esto quiere decir que es un sueño, No, la toma en su texto, ¿no? Y eso me parece divertido, como la posibilidad de convertirse por un rato en alguien que se deja atravesar por la obra. Y también en la reflexión posterior, que sería este momento o cualquier otro momento, ¿no? Donde aparece lo que dice Laura, ¿no? Acá no nos dejamos explicar por la ciencia, nos implicamos poéticamente, en el sentido más amplio de la palabra poética, en aquello que vemos, que nos sucede, que nos resuena, porque la película no solo es un espectáculo para que veamos, es algo que está puesto allí en la pantalla, en el teatro, donde sea, o en la página del libro, para que resuene en nosotros, para que nos haga recordar, como no sé si algo de eso hacía referencia a la pregunta de Marisa, María Isabel Pasos, la cuestión de que el cine o el teatro lo que nos produce es esa... Yo quería hablar, pero no, ya no queda casi tiempo, de esa increencia que tenemos con la ficción, ¿no? De la creencia, ¿vieron cuando uno va al teatro los actores son malos o en el cine y uno no les cree nada, ¿no? Y uno se siente totalmente afuera de la historia. Bueno, después otra vez uno va al teatro y los actores son buenos, la historia está bien contada y uno les cree. Pero ¿qué estatuto tiene esa creencia? Porque no es que uno como Don Quijote se cree que en el teatro de títeres las cosas están pasando de verdad, uno sabe que es ficción, pero es una ficción en la que uno provisoriamente puede confiar, ¿no? Y se deja penetrar y se deja tomar por esa ficción, ¿no? Y después ahí lo traspolo, si ustedes quieren un poco... Si me lo disculpan, digamos, si me lo permiten, a la sesión psicoanalítica, donde hay algo de una ficción que se redobla, ¿no? Porque el paciente nos cuenta algo. ¿Cuánto que sea verdad o no sea verdad nos importa, ¿no? ¿Qué le pasó a Freud con los sueños mentirosos, para decirlo de algún modo, ¿no? ¿Cuánto creemos eso que pasó, que pasa, que nos cuentan? Y creemos, como diría Freud, con cierta incredulidad, pero no es que no creemos, no es que le decimos usted es un mentiroso, me está diciendo me está engañando, ¿no? En todo caso, el paciente se engañará a sí mismo y
veremos cuánto nos interesa ese engaño y qué nos interesa desarticular en ese punto. Entonces yo tengo otra pregunta que creo que tal vez tiene que ver con lo que decía Ami y lo que decía y lo que dice también Sebastián, que es lo epocal que respondiste tan interesante yendo como expresión de épocas o de pensamientos o lo que fuere. En tal caso, lo epocal respondería al tipo de espectador en juego. Sería eso, digamos, en relación a lo que Ami decía, que el efecto Marienbad en el 61 sería diferente a lo nuestro o a cómo la podemos ver nosotros ahora. Por supuesto, me voy a remitir a un cuento de Borges, perdón con la insistencia de Borges, que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Recuerden que Pierre Menard en el siglo XX escribe el Quijote. Entonces, Borges va a decir, esto parece una humorada, pero en el fondo esto generó debate hasta el día de hoy, es si nosotros leemos el Quijote de Cervantes, escrito en 1606, y luego el Quijote de Menard, escrito en el siglo XX, ¿es el mismo Quijote? Aunque lo quiso Menard copiar el Quijote, no es el mismo, porque nosotros no somos los mismos. Entonces va a decir Borges en otro texto, así como, por ejemplo, Poe inventa el género policial, Poe inventa el lector del género policial. Es decir, Borges pone el acento no en el texto, sino en el lector. Va a decir, el texto no es independiente del lector, es fundamental la relación entre lector y texto. No existe el texto abstraído de la función o del lugar del lector. Yo pondría lo mismo en el caso de las películas. No existe una película y sin que haya un espectador que la vea. Y ese espectador cambia según la época, según el país, según su edad, según su estado. No es lo mismo ver una película a la mañana recién despierto, es lo mejor que verla en el cine, es lo mismo verla sola que verla acompañada, es lo mismo verla estando triste que estando feliz. Es decir, la relación, la vinculación entre el objeto artístico y el espectador o el lector cambia completamente. Entonces, claro que no es lo mismo. Uno completa esa obra. Y desde ya, como nosotros cambiamos todo el tiempo, tenemos estados distintos, nuestra vinculación con eso va a ser diferente todo el tiempo. Bueno, me gustaría hacerle una pregunta a Sebastián. Sebastián, en relación un poco con todo esto, recordé una película de Woody Allen, que no me acuerdo el título, que filma exactamente el mismo argumento en tono de comedia y exactamente el mismo argumento en tono de drama, digamos. Melinda y Melinda. Y él dice, ¿cómo, perdón? Melinda y Melinda. Esto, Melinda y Melinda, tal cual. Ahora, él comenta que es mucho más fácil hacer una película dramática que una película cómica. Y bueno, yo te pregunto, ¿qué opinás? Yo estoy totalmente de acuerdo. Woody Allen decía que si él dijera en tono dramático aquellas cosas que dice en tono de comedia, le cortarían la cabeza. Es decir, todo lo que él quiere decir de alguna forma de verdad y en serio, lo dice en tono de comedia. Cuando quiere decir cosas más o menos, los dice en tono de drama. Parece un chiste, pero no lo es. Es decir, fíjense que cuando Woody Allen realmente quiere meterse con algo más comprometido, él lo va a decir en tono jocoso. ¿Por qué? Porque sabe que la gente va a decir, es una comedia, no pasa nada. Las cosas que dice desde el punto de vista dramático son dramáticas, pero desde ya nunca probablemente sean tan jugadas como lo que va a decir en tono de comedia. Basta ver las películas en tono de uno y en otro para darse cuenta. Bueno, ahora, pero a mí me parece que ahí se completa con la cuestión del psicoanálisis. El paciente viene con una historia de tragedia y después de un largo trabajo, a lo mejor hay una especie de conversión a la Melinda de comedia. La famosa farsa de Marx, que luego es comedia, primero tragedia, luego comedia, claro. ¿no? Es probable. Probablemente cuando el paciente ha transcurrido o atravesado un cierto análisis, ese tono de tragedia que tenía puesto, que llevaba pesadamente consigo, puede transformarse en una ficción más soportable y más liviana, ¿no? Sí, me parece una ironía, una distancia. Con la ayuda, ¿no?, del analista. Es con ayuda del analista, con el uso del humor. El uso del humor en la sesión con determinados pacientes es terapéutico. Sí, por supuesto. Ahí tenemos el humor judío, que me parece que es una muy buena muestra de cómo muchas veces lo más terrible de la vida puede aún así transformarse en humor.
Woody Allen, Groucho Marx, es decir, esa línea de humor judío, que por supuesto Freud también tiene algo que decir, tiene que ver un poco con eso, con cómo muchas veces las cosas más terribles, las pesadillas más grandes de la vida, el humor muchas veces nos puede permitir sobrellevarlas. Tal cual. Cristina, rapidito porque ya estamos... Escuchándolo, bueno, lo felicito, te felicito, Sebastián. Gracias. Y sabes qué, bueno, se me abrieron un montón de preguntas, pero con relación a esto último que estás diciendo, pensándolo del psicoanálisis, está en la obra freudiana el chiste y su relación con el inconsciente, y lo de Schnitzel, que Freud, que escribía esas cosas tan dramáticas y era tan exitoso. Freud, cuando lo va a ver, le dice: yo creí que usted era más inteligente, pero ahora que te escucho pienso, tal vez porque lo de Schnitzel era más trágico. El motivo de su preocupación no era para tomárselo tan en serio. ¿no? Claro. Y la otra cosa que se me abrieron un montón de preguntas, pero en el cine particularmente, esto de llevar a la imagen, a mí me parece que es muy distinto que en la literatura que llevar a la palabra. Por supuesto. Creo que el logro, como con el sueño, de transformar en imagen y que esa imagen llegue al espectador, a mí me resulta algo tan maravilloso como los sueños. Bueno, muchas gracias, muy bueno. Gracias. Bueno, lamentablemente estamos sobre la hora. Muchísimas gracias a todos los participantes, presentes, virtuales, a todos. Muy hermosa actividad. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a Muchas ustedes. gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a mí. Gracias.